Espera que te espera y nada que llega. Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Pamela Luna y esto es Esperando la Señal. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Yo soy Pamela Luna, su host, y esto es Esperando la Señal. Y hoy traemos un tema a la mesa que, si bien no estamos exentos de ellos, todos nos vamos a poder identificar de una u otra manera. Creo que a todos este episodio de podcast les va a calar distinto dependiendo de en qué fase te encuentres, en qué periodo de tu vida o qué situación estés atravesando con tus amistades, porque precisamente de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Este es un tema que, de nuevo, todos nos podemos identificar, todos tenemos diferentes tipos de amistades en nuestras vidas, diferentes tipos de dinámicas y de relaciones. Y si bien este es un tema que en algún punto, hace un año, año y medio aproximadamente, llegamos a traer al podcast en conjunto con otras podcasters y amigas, siento que quería volver a traerlo a la mesa, esta vez desde un punto un poco más individual, sin invitados, pero relacionándolo un poco a diferentes situaciones que se han estado presentando últimamente en mi vida, para bien o para mal. En este episodio no se trata de echarle tierra a nadie, no se trata de un chisme, de nada de eso. Para mí, el tema de la amistad que quería traerlo hoy es un mix de diferentes posturas que he llegado a plantearme en los últimos días, pero también que he llegado a escuchar de otras podcasters. En mi experiencia personal, los episodios que he llegado a escuchar de otras podcasters en relación a amistades van específicamente relacionados al tema de ruptura de amistades. Y si bien es algo que vamos a estar hablando hoy, también creo que es importante, o lo que yo quería traer a la mesa, tiene que ver también con cuando existen estos cambios en relación a las personas en nuestra vida, cuando es el momento de empezar a quizás cuestionar algunas de las personas con las que nos relacionamos, cuando empezamos a identificar ciertos red flags a la hora de las amistades, cuando llega un punto que posiblemente todos en algún punto o lo hayamos atravesado o vayamos a atravesar una ruptura de amistad donde nosotros tenemos que tomar ese paso por diferentes razones, o incluso lleguemos a estar del otro lado y sea con nosotros con quien estén teniendo el breakup de alguna manera. También me gustaría comentar un poco las diferentes dinámicas, porque siento que a veces está este conglomerado de personas en la categoría amistad, y para mí yo siento que lo he venido segmentando un poco a diferentes círculos, desde el más íntimo, el círculo cero, los que están ahí para bien o para mal, es casi como un matrimonio, como aquellos que quizás son amistades más casuales, como aquellas que quizás son más amistades laborales o de conexiones, de emprendimiento, y aprender a diferenciar entre cada una de ellas. Pero lo último y no menos importante, y yo creo que una de las señales más importantes que han llegado a mí, que es el entender que una amistad o una sola persona no debería tener el peso de cumplir todos y cada uno de los roles de amistad en tu vida. Así que sin más, empezamos. En nuestros primeros años el tema de la amistad va más relacionado a esas primeras interacciones fuera de lo que es nuestra zona de confort de la familia, de nuestros papás. Es cuando empezamos a interactuar con otras personas, pero más como en un contexto de juego, de distracción, de diversión. Ya después, cuando vamos tomando más edad y más experiencia, cuando entramos, por ejemplo, a la época de colegio, esos primeros años de adolescencia, ya el tema de la amistad empieza a ser un poco más de a qué grupo pertenecemos. Está muy relacionado, yo siento, con el tema de la pertenencia, de nuestra identidad en relación a las personas con las que conectamos, con las que pasamos nuestro tiempo. También el tema de las amistades, y yo creo que si sigo un poco con la conexión, la alegoría a Intensamente 2, que lo hablamos muy a profundidad en el episodio anterior, empezamos a ver cómo pasamos mucho más tiempo con nuestras amistades y con personas fuera de nuestra familia y menos tiempo con nuestros papás o con nuestros familiares. Ya después yo siento que viene como ese primer quiebre significativo que tiene que ver cuando nos graduamos del colegio y quizás empezamos a ir a distintas universidades. No es como que todo el mundo siguió en el mismo grado como tradicionalmente sucede en la escuela o en el colegio, o como nos pasó a muchos de nosotros
el migrar, el irnos a distintas ciudades, países, lugares, el tratar de alguna forma de mantener un poco esas conexiones que por un tiempo fueron significativas y que en este caso no es que nosotros queremos romper con esas amistades, sino que sencillamente la distancia va a jugar su rol, el estar en diferentes zonas horarias, el estar en diferentes países, el ya no tener esa cercanía física de vamos a juntarnos los fines de semana, vámonos a tu casa, ya eso se dificulta un poco más. Después también siento que entramos un poco en ese periodo de la adultez temprana, como en los 20, por allí, en donde el tema de las amistades siento que empieza a verse un poco más afectado, más en cuanto a nosotros como individuos, ya empezamos a meterle como un poquito más de cabeza, no es tanto de, bueno, creo estas amistades porque vivimos en el mismo vecindario o porque vamos al mismo colegio o porque vivimos en la misma ciudad. Siento que ya se vuelve un poquito más intencional. Siempre terminan o de alguna forma terminan llegando esas amistades a uno por estar en mismos espacios, mismos lugares, trabajo, universidad, etcétera. Pero siento que aquí se empieza a volver un poquito más intencional de no es solamente porque nos juntamos en los mismos círculos o estamos en los mismos espacios, automáticamente somos amigos, ya me voy volviendo un poquito más crítico en cuanto a con quiénes me quiero rodear. Y yo diría que ya para finales de los 20 o en mi caso inicios de los 30, no solo empieza a reducirse un poco más el tema de los amigos y siento que va cambiando un poco de la visión de cantidad, de cuántos amigos tengo, de con cuántas personas me rodeo, de cuánta gente me conoce, se va volviendo un poco más reducido. Siento que también por el tema de que ya no tenemos tanto tiempo, ya no tenemos tantas libertades, ya tenemos muchas más responsabilidades y nos hacemos muy conscientes de esta idea de el valor que tiene el tiempo mismo, sobre todo en una ciudad que vamos tan a prisa y tan en piloto automático como lo es New York. Me resulta muy gracioso que incluso estando en la misma ciudad, en la misma área, por así decirlo, a veces a nosotros mismos, los que somos parte de un mismo círculo, de un mismo conglomerado de personas, se nos llega a dificultar el hecho de juntarnos hasta para un café. Otra cosa que también va afectando el tema de las amistades, cuando quizás hace unos años era un poco más fácil por lo mismo de vamos al mismo trabajo, vamos a la misma universidad o tomamos las mismas clases, entonces por default nos vamos a terminar viendo allí porque tenemos estos mismos horarios, estos mismos espacios. Aquí ya se vuelve un poco más intencional porque estas amistades no suelen siempre ser de que trabajamos en el mismo lugar o vamos a la misma universidad o a la misma escuela o al mismo programa, sino que ya se vuelve intencional de, ok, quiero invertir este tiempo y esta energía en estas personas a pesar de mi falta de tiempo, a pesar de todo este incremento en responsabilidades, en si estoy emprendiendo, en si estoy haciendo otras cosas para mi crecimiento y desarrollo personal o de mis intereses, como yo también incorporo allí lo que es tiempo con seres queridos y no solamente es la carga de tiempo y energía que yo estoy invirtiendo, sino que también esto va acompañado un poco de los procesos que cada uno pasa. A medida que nosotros vamos cambiando y vamos evolucionando, independientemente de cómo eso se vea para cada persona, eso también va teniendo un impacto directo en las personas con quienes nos rodeamos. Cuando quizás empezamos a hacer un poco más de trabajo interno, cuando quizás empezamos a priorizarnos un poco más, empezamos a cortar con ciertos patrones, quizás ya vamos evolucionando de una fase de salgo todo el tiempo y estoy de rumba y estoy de fiesta a soy un poco más intencional con mi tiempo, no significa que no me divierta, sino que ahora en vez de ser la persona que quiere estar en una fiesta todos los fines de semana, a lo mejor salgo una vez al mes o cada 3 meses para ese tipo de eventos, pero ahorita lo que me interesa es más visitar museos, hacer cosas artísticas, reunirnos en casa, ir a tomarme un café y tener conversaciones profundas. Entonces eso también va modificando un poco de, ok, ¿con quiénes me quiero rodear? Y si tú vas teniendo esta evolución y parte de tu grupo y parte de las personas de que te rodeas no están en esa misma línea, va a haber cierta fricción y va a tener un impacto directo en ok, estamos en la misma página, seguimos coincidiendo quizás en otros aspectos, o esto significa de, mira, hasta aquí llegó. Entonces, todo esto es un muy breve resumen de cómo las diferentes fases y periodos en nuestra vida va a ir afectando el tema de las amistades, pero creo que desde el punto en el que estoy, primero una de las cosas que me queda es
El entender que el tiempo va a tener su curso, va a tener su impacto en este tipo de dinámicas. El entender que a veces tenemos una idea quizás un poquito idealizada de cómo se deben ver las amistades. En mi caso, y fue algo que mencioné al principio del episodio, siento que también el modificar un poco nuestras expectativas, porque yo personalmente llegué a caer en esos espacios y en esos momentos de sentir frustración cuando un amigo no cumplía con ciertos requisitos que en mi mente tiene un amigo ideal, empezar a ver como ciertos cambios, y esto estaba alineado a ciertos cambios que yo misma estaba atravesando. No fue hasta que empiezo a entender de que, mira, tú estás tomando ciertos caminos, estás tomando ciertas decisiones. Obviamente, si eso difiere de las decisiones y los caminos que está tomando otra persona, eso va a llevar a cierto choque o cierta discrepancia en esta relación. No significa que automáticamente es como, bueno, ya no podemos ser amigos, sino al entender como, ok, qué rol o cómo me está sirviendo esta amistad a mí, también cómo yo le estoy sirviendo a ella. Y es algo que a pesar de estos cambios podemos seguir adelante en la amistad, es algo que va a llevar ciertos cambios en esta amistad, que cómo va a tener un impacto con ello. En mi caso, una de las áreas o en uno de los lugares o aspectos en donde empecé a ver cambios en el tema de amistad fue post pandemia, y yo siento que a muchísima gente le pasó esto. Algunos lo llaman como que tuvieron un despertar, para algunos fue más el empezar a reevaluar diferentes aspectos de su vida, no solamente en el tema de las amistades. Y en mi caso particular fue el quiebre de venir transitando el camino lineal, venir haciendo como que la tachada de las cajitas de fui a la universidad y después conseguí el trabajo y tengo la relación y tengo el apartamento y todo este tipo de cosas. Y cuando llega la pandemia, a pesar de que afortunadamente pude mantener mi trabajo y mis ingresos y prácticamente todos los elementos que venía teniendo en mi vida, para mí era como que me falta algo. Y es cuando empiezo mi journey de emprender, de buscar algo diferente, de ver cómo puedo servir a mi comunidad, de conectar con un propósito mayor. Y en todo este cambio empecé a ver cómo eso también de alguna forma afectaba el aspecto de amistades, porque ya quizás no quería rodearme de algunas personas, ya quizás no podía hablar de los mismos temas con algunas personas, y fue mucho hacer esa evaluación interna. Y aquí voy a traer un poquito el aspecto de los red flags, no por el hecho de que, ok, estoy viendo estos cambios y automáticamente es un red flag. Yo siento que el tema de los red flags, si quieren se toman un shot de agua por cada vez que diga red flag en este episodio. Creo que es algo que cada quien determina cómo se ve para sí mismo, pero sí reconozco y siento que es muy importante ser honestos con nosotros mismos a la hora de hacer estas evaluaciones de amistad, que es algo que recomiendo hacer cada tanto tiempo. Para mí fue el darme cuenta de que primero muchos de estos cambios eran decisiones que yo estaba tomando por y para mí. Y si bien es algo que estoy muy feliz de todas las decisiones que he tomado y estoy satisfecha, y sé que obviamente no voy a decir como que la frase cliché de la Pamela que era hace 4 años no es la misma Pamela, sigo siendo la misma persona, pero han habido ciertos cambios y evoluciones que me han llevado a donde estoy hoy. Fue primero el entender de que todas estas decisiones tienen consecuencias, todos estos cambios tienen consecuencias, y el yo cambiar no necesariamente conlleva a que las personas a mi alrededor cambien, no necesariamente conlleva a que las personas a mi alrededor acepten estos cambios. Y una de las consecuencias de estos cambios puede ser el ya no estamos en la misma página, mis amistades, algunas de mis amistades y yo. Ya quizás nos vemos las cosas igual, ya quizás algunos de nosotros han tenido ciertos cambios de opinión, de decisiones, de cómo quiero llevar mi vida, etcétera. Y fue el verlo desde ambos puntos, no solamente el yo cambié y por qué tú no, que en ese sentido fue un poco egoísta de mi parte, sino el entender de que, ok, yo estoy tomando estos caminos y estoy tomando estas decisiones y estos cambios, y no significa que todos a mi alrededor tienen que aceptarlo o tienen que entenderlo al 100%. Para mí fue el darme cuenta de cómo
mis cambios de caminos, de decisiones, de trayectoria están teniendo un impacto en las personas a mi alrededor o en nuestras dinámicas. Y en lugar de verlo como, bueno, si no cambias conmigo, chao, te dejo allí, es el, ok, a pesar de estos cambios, yo quiero seguir manteniendo estas conexiones y estas amistades y estas relaciones. ¿Cómo puedo hacer para encontrar un punto medio? Con algunas personas no lo conseguí, fue sencillamente mientras yo estaba siguiendo mi camino, ellas también estaban transitando el suyo y eventualmente llegamos a un punto en donde cada quien cogió su rumbo, ni siquiera hubo una ruptura, ni siquiera hubo una pelea, sencillamente como siento que pasa con la mayoría de las amistades, corrieron su curso, cumplieron su tiempo y su propósito y cada quien se fue por su camino y es como, te deseo lo mejor, pero ya no nos vemos como antes, nos juntamos como antes y listo. Con otras personas con las que ya existía un vínculo mucho mayor, en donde ya teníamos una amistad que no era superficial, que no era solamente de somos amigos porque nos juntamos en los mismos círculos, o vamos a las mismas clases, o estamos en el mismo trabajo, sino de hemos construido esto, hemos vivido ciertas cosas juntos, hemos compartido ciertas experiencias de vida juntos y es algo de que, mira, esto va para rato. Fue también el entender de que yo tome este camino no significa que tú también tengas que hacerlo, pero si podemos respetar el que existen ciertos cambios, ya no vemos todo de la misma manera o ya no vemos ciertos elementos importantes de la misma manera, pero ambas partes queremos conservar esta amistad y seguir adelante, ¿cómo podemos encontrar ese punto medio? Y en ese proceso también para mí fue el entender, otra de las cosas que mencioné al principio del episodio, y otra cosa en la que yo personalmente estaba errando, el entender de que un amigo no necesariamente va a cumplir todos y cada uno de los roles de amistad en tu vida. El tener esa expectativa en otras personas es no solo de nuevo un poco egoísta, pero también es un poco irreal. El esperar de que un amigo sea el amigo que te va a dar buenos consejos, el amigo que va a estar ahí para todas, el amigo que va a rumbear contigo, pero el amigo que también se pone profundo, pero también el amigo que viaja contigo, pero también el amigo que le interesa el emprendimiento, pero también el amigo de que si ahora crees en astrología también lo va a creer. Es como, es demasiado. Y no es justo el tener esa expectativa de otras personas. Para mí también fue entender eso y en mi caso particular fue cuando, de nuevo, empiezo con todo esto del emprendimiento y las redes. Yo sé que para muchas personas sí fue como montarnos en esa ola y de alguna manera era mucho más fácil el congeniar y relacionarse con personas que estaban en esa misma onda de emprender, de monetizar en redes, de crear algo propio, de buscar cómo buscar un propósito y también cómo llevar algo de calidad y de servicio y de ayuda a la comunidad, el construir una comunidad. Y en ese sentido era como que, ok, independientemente de tu tipo de emprendimiento o negocio, todos estamos medio en esta misma, entonces nos entendemos y hablamos el mismo idioma. Pero para otras personas, como fueron algunas de mis amistades más cercanas en mi vida, no estaban necesariamente interesados en ese camino, no estaban buscando emprender, no estaban buscando dejar su 9 a 5, no estaban buscando hacer ningún cambio significativo en sus vidas, porque el camino lineal que venían transitando les satisface, les hace felices y ¿por qué no? También fue un poco medio quitarnos ese chip que yo siento que muchos caímos en esa onda de, pero obviamente todo el mundo quiere ser su propio jefe, obviamente todo el mundo quiere tener un negocio propio, obviamente todo el mundo quiere meterse en este mundo, obviamente todo el mundo quiere dejar de tener otro jefe y trabajar para alguien más y estar en una corporativa y hacer la 9 a 5. Hay personas que les gusta eso y son buenos en eso y les satisface, les hace felices, entonces es como, así como yo te pido que respetes mis decisiones en cuanto a ahora irme por este camino no tan tradicional, ¿por qué no voy yo a respetar el que tú decidas quedarte en ese camino lineal? Cada quien está buscando su satisfacción y su felicidad y su comodidad y aquello que le permita tener una vida más estable y sana y le ayude a cumplir sus propósitos y objetivos de vida. Y ningún camino se va a ver igual. Cada quien, por más de que tengamos muchas similitudes, va a transitar un camino particular, va a tomar decisiones particulares y es el cómo nos respetamos mutuamente en esas decisiones, pero también cómo encontramos ciertos puntos en común. Esa fue otra de las cosas que también me permitió sanar ciertas amistades y luego de ciertos baches y ciertas discusiones y ciertas diferencias, que también sucede como en todas las amistades, fue el entender de, ok,
Yo no puedo esperar que tú seas esa amiga que va a cumplir el rol de me vas a entender en todo. Por ahí coincidimos en prácticamente todo, menos en el tema de los ingresos y el emprendimiento y el trabajo. Esto es algo, una función, un rol o algo que yo puedo hablar con mis amigos que sí están emprendiendo. Eso no te hace a ti menos amigo por no estar en esa línea de pensamiento, así como no me hace menos amiga a mí por no querer seguir un camino lineal. Yo diría que volviendo un poco a la temática de los red flags, que de nuevo, cada quien va a tener red flags diferentes a la hora de las amistades. Siento que para mí va más allá de una diferencia de opinión o de pensamiento, a menos que sea algo como muy específico para ti de si no estás de acuerdo conmigo en este punto en particular, no podemos ser amigos y de nuevo, cada quien tiene derecho de determinar cómo eso se vea. Pero creo que para mí, cuando yo empecé a ser un poquito más consciente de red flags en el sentido de amistades, una de las cosas que para mí fue fundamental el empezar a escucharme, número uno, empezar a escuchar como esa vocecita interna. Y creo que una de las primeras veces en donde yo me di cuenta de que, ok, necesito evaluar un poquito esta amistad en particular. Para mí un red flag interno era cuando alguna amistad me contactaba o me escribía de vamos a vernos, vamos a juntarnos y mi primera reacción era como que no quiero ver a esta persona. Y me tomó mucho tiempo hacer un poco más de análisis, entender en dónde estaba mi rol en ese tipo de situaciones, en el sentido de me falta poner límites sanos, me falta comunicar más ciertas incomodidades que estoy atravesando con esta persona, me falta verbalizar un poco más, me falta dejar de evitar confrontación y dejar de verlo como que si peleamos o si tenemos una discusión ahí se va a acabar la amistad y para evitar eso me trago las cosas. Entonces sí creo que es importante también el entender nuestro rol en este tipo de situaciones. Pero ya para mí, cuando empiezo a tomar un poco más de conciencia sobre qué es importante para mí, sobre establecer mis límites y sobre con quiénes me quiero rodear, qué personas quiero tener en mi vida, empecé a agarrar un poco más de conciencia de, ok, ¿por qué estoy evadiendo ciertas personas, evitando ciertas cosas? Y para mí tenía que ver un poco con diferentes comportamientos, diferentes actitudes. Puede que algunos de ustedes los reconozcan en ciertas amistades, quizás personas, por lo menos en mi caso, si se sentía un poco dependiente, si se sentía un poco como esas amistades que solamente vienen a mí cuando tienen un problema, cuando siempre necesitan algo de mí y yo doy, pero si es al revés, no estoy recibiendo lo mismo. Y aquí hago un énfasis en no significa que acá estamos llevando como que una tabla de resultados de, bueno, yo di 7 veces, entonces tú, a juro, tienes que dar exactamente 7 veces. No se trata de eso, pero para mí es más cuando hay un desbalance significativo. Y yo creo que eso es algo que uno lo puede notar y si todavía no lo has identificado al 100%, pero hay como una vocecita de alerta cuando estás por juntarte con alguna persona en particular o comunicarte con alguna persona en particular, escúchalo. Como que siéntate con ello y ve qué te quiere decir. Para mí fue mucho entender de que, de nuevo, yo estoy haciendo ciertos cambios en mi vida dependiendo de las fases en las que estoy pasando. Por lo menos acá, ya después de que me mudé, una vez que me gradué de la universidad, es como que, ok, ya me quito la expectativa de que vamos a juntarnos las 50 personas que estábamos en el mismo círculo. Es complicadísimo mantener 50 relaciones de amistad. También es entender que esas 50 personas en la universidad, no todos tenemos el mismo nivel de conexión y el mismo nivel de amistad. Uno también puede ir segmentando y tener el grupo de amigos que es como el círculo cero en el que más vas a estar invirtiendo tu tiempo y tus energías, el tipo de personas que es más como social, nos vemos para salidas, la pasamos bien y listo, pero no es como que te cuento mis secretos más ocultos. Están quizás las personas que cada tanto ves por ahí, por allá. Entonces es también como ir entendiendo las diferentes categorías de amistad. Pero en mi caso fue el entender de que, ok, si ya no estamos en este espacio y no nos relacionamos porque vamos a la misma universidad o al mismo trabajo o esto, ¿cuáles son personas con las que sí disfruto estar? ¿Cuáles son personas que yo siento que me motivan, que me elevan, que yo también puedo dar eso para ellos? Porque de nuevo, no significa solamente qué gano yo y qué recibo yo, es que sea recíproco.
con quienes nos estamos nutriendo, estamos creciendo, la pasamos bien, son personas vitaminas, son personas que literalmente nos hacen sentir bien, versus cuáles son personas que me están drenando, siento que cada vez que nos juntamos es un drama, es una quejadera. Obviamente entre amistades van a existir esos puntos y esos momentos en donde un amigo está pasando por una situación difícil y vamos a brindar apoyo y vamos a escuchar, pero ya cuando pasa al punto de, ok, son 3 años en donde siempre es una queja, siempre es un drama, siempre es un problema, para mí eso empezó a ser drenante. Para mí el yo darme cuenta de que estoy evitando juntarme con ciertas personas y busco excusas es como, esto me está indicando algo y es momento de escucharlo. Así que yo creo que una de las cosas principales que les traigo a colación en este episodio es el saber identificar qué son esos red flags de amistad, porque a veces a lo mejor es algo que no sabemos cómo identificar, es como una sensación interna, es algo que es como, ugh, o me incomoda rodearme, pasar tiempo con esta persona, o me fastidia, o está como siendo triggering de alguna manera, es el saber identificar qué es eso. Porque hay veces en que teniendo una conversación honesta se pueden resolver algunas de estas situaciones. Es más como el verbalizar de, mira, me está pasando esto, a lo mejor a ti también te está pasando algo y no nos lo habíamos comunicado y lo arreglamos y listo. Como hay veces que es como, mira, no, ya esto tiene tiempo y por más de que lo verbalizo y explico mi postura, esto sigue pasando, entonces ya es como, toca cortar con esto. Y luego de quizás identificar algunos red flags y ya llegar al punto en donde te diste cuenta de ok, hemos intentado ambas partes, lo hemos hablado, trátenlo casi como una relación de pareja y voy a hacer énfasis en esto porque yo siento que con el tema, ya entrando en lo que es rupturas de amistad, siento que nunca nadie nos enseñó cómo lidiar con eso. Es como más normal hablar del tema de rupturas amorosas, sea tema de noviazgo, de divorcios, de este tipo de breakups, porque siento que es algo que está como mejor definido. Uno entiende de que, ok, si te montaron los cuernos, dejas a la persona, pasas tu periodo de duelo y esto se acabó. Con las amistades es un poquito distinto, porque de nuevo, yo siento que nunca nos explicaron bien cómo transitar esa ruptura y ese duelo, y lo relaciono mucho al tema de parejas porque siento que de nuevo es una dinámica de dos personas, al menos yo así lo veo. Obviamente siempre está como el grupo en general, pero con cada persona, así sea en un grupo, tú tienes una dinámica particular, tú tienes una relación en particular, y yo siento que esa es una de las cosas que también empezamos a tomar más conciencia de ello a medida que nos hacemos más grandes. Al principio quizás era mucho más colectivo, es como el grupo de los amigos y siempre nos juntamos todos y siempre estamos todos y siempre hablamos todos, pero ya después que vamos creciendo con esos mismos grupos se va volviendo un poquito como más particular. De repente te vas dando cuenta de que, ok, del grupo que somos hay par de personas con las que menos tiempo paso juntos, con las que menos me comunico. Déjame intentar ver como quizás por qué nunca nos juntamos como uno a uno, qué tipos de cosas o intereses tenemos en común con las personas con las que más tiempo paso, cuáles son esas cosas afines, cuáles son esas cosas en común, cuáles son esos aspectos que me hace querer juntarme con esta persona y tener esta amistad que estoy brindando yo también y viceversa. Y yo siento que ya cuando entramos de nuevo en el tema de rupturas de amistad, ya se suele volver algo como más individual. Antes, y yo llegué a pasar por esto y estoy segura que quizás algunos de ustedes también, sobre todo en plena adolescencia, cuando todo es como mucho más dramático, muy novelero, a veces habían breakups que eran más colectivos. Es como estas dos en el grupo se pelearon y el resto del grupo casi que tenía que tomar una postura de o eres amiga de fulanita o eres amiga de menganita, pero no puedes ser amiga de las dos porque estas dos se pelearon y ahora los demás tenemos que pagar los platos rotos. Yo siento que ahorita, o al menos es mi postura, me parece un poquito inmaduro, de cierta forma, si se quiere, ese tipo de posturas. Para mí, yo siento que si entre dos personas hay un desacuerdo o se acaba una amistad, ¿por qué las otras personas tendrían que pagar los platos rotos? A fin de cuentas, es la decisión que ustedes dos están tomando en conjunto, y que tengan amigos en común no debería verse afectado. Si tú tienes bien establecido esas dinámicas individuales, tú te puedes seguir juntando, digamos, con ambas personas
ya quizás no es de la misma forma de que nos juntamos todos en grupo, lo hacemos en diferentes lugares, lo hacemos en diferentes tiempos, pero puedes seguir manteniendo esas relaciones. No veo por qué se tenga que ver afectado el que dos personas discutan, entonces ahora el resto del grupo tiene que tomar bandos. Esa es al menos mi postura personal. Pero retomando un poco esta idea de la ruptura, si ya llegamos a un punto en donde sentimos que, mira, he hecho todo lo posible y lo hemos comunicado y eso, y es momento de hacerlo. Para mí, yo siento que una comunicación efectiva y transparente es la mejor forma de hacerlo. Si bien hay ciertas amistades que creo que suelen ser más como esas amistades secundarias de, bueno, nos juntábamos, pero por el mismo falta de tiempo, estar en otros círculos y otros intereses, nos dejamos de hablar y listo, y ya pasó, y no tuvimos que tener como un breakup propiamente. Cuando ya se trata de esas amistades y esas conexiones y personas en donde hemos invertido tanto tiempo y tanta energía y vivencias y todo, y llegamos a ese punto, si tú sientes que has llegado allí, creo que es importante el poder comunicárselo a la otra persona. Yo creo que en ese tipo de situaciones, por más doloroso y complicado y a veces algo que queremos evitar a toda costa, y yo he estado ahí, puede ser muy incómodo y uno no quiere ser como el malo de la película, pero creo que uno llega a un punto en donde de nuevo evalúas qué es importante para ti en términos de una amistad, cuáles son tus no negociables a la hora de ciertas dinámicas de amistad, y el entender de que tú decidas terminar con una relación de amistad, con una dinámica de amistad, no te hace una mala persona. Si genuinamente pusiste todo de ti y lo intentaste y se intentó hablar y todo, yo siento que no necesariamente tiene que llegar a una pelea así, de nuevo, mononovela de que nos vamos a matar, pero sí siento que es importante el entender hasta qué punto toleras, intentas trabajar, intentas resolver, y cuando literalmente lo que estás es arrastrando una dinámica sin necesidad. Creo que también una de las cosas importantes a la hora de si es momento de tomar un breakup o un break o de terminar con esa dinámica es cuando quizás ya no es solo el punto de hay ciertos aspectos que me están molestando, irritando, estresando, esto es como muy demandante. Puede ser el completo opuesto, ok, yo siento que yo soy la persona que constantemente estoy ahí, soy la que organizo de vernos, soy la que siempre está como mandando mensajes, soy la que alimenta esta dinámica y no estoy recibiendo nada de vuelta. Y creo que es importante y es sano también hacer ese tipo de evaluaciones. No solamente sentir de que, bueno, yo estoy cumpliendo mi papel de buen amigo y estoy allí y doy todo, y si no recibo es como que, bueno, no importa, sino también el entender de que estas son dinámicas recíprocas. Para mí, y vuelvo nuevamente a conectarlo con o a hacer la comparación y el contraste con relaciones de pareja. Si tú estás en una relación sentimental, romántica, noviazgo, matrimonio, como se vea, y tú te pones a evaluar de que, ok, yo soy quien siempre soy la que organiza nuestras salidas, soy la que está pendiente de las cosas de la casa, soy la que aporta, soy la que esto, lo otro, y de nuevo, no en el plan de estoy llevando como el puntaje y yo hice tanto, no tan nitpicking, sino en general te das cuenta de que, ok, quien básicamente está manteniendo esta relación viva soy yo y la otra persona no lo está haciendo. Estoy seguro que llegarías a un punto en donde no lo vas a ver como que, bueno, no importa, es como, ya va, yo también merezco recibir lo que estoy dando. Es aplicar lo mismo en relaciones de amistad. Ser genuinos, ser honestos, hacernos el cuestionamiento primero en el nivel de nosotros de, ok, yo estoy dando todo esto y siento que la otra persona no está dando nada. ¿Es realmente así? ¿Lo estoy viendo de forma objetiva? Es posible que quizás esta persona esté pasando por un periodo complicado y por eso en este momento no tiene la capacidad de dar lo que está recibiendo, lo que yo le estoy dando. Por el contrario, es algo de que, mira, ya lo hemos hablado, ya lo hemos intentado, ya lo hemos discutido, y a pesar de que yo verbalizo estas preocupaciones o estas necesidades, que es lógico y es normal que las tenga, seguimos en lo mismo, no veo cambios. Si ya tú has hecho toda esa evaluación y llegaste a ese punto donde es como, ok, es momento de terminar, creo que es muy importante entender que eso no te hace una mala persona. Creo que es importante el no
como que darte duro, y lo digo desde un punto de experiencia personal. Hay muchas amistades en donde yo me quedé por mucho tiempo, y no por hacerme la víctima, ni mártir, ni mucho menos, pero era más por eso de, si me voy estoy siendo mala amiga, si me voy entonces le fallé, y es como, no estoy pensando en mí y no estoy pensando en lo estresante, lo demandante, cómo me está afectando de alguna forma o de muchas formas negativas esta dinámica, y es momento de dejarlo hasta acá. Lo mismo pasa al contrario, que también es importante recalcar, cuando es otra persona la que está decidiendo terminar con nosotros y siente que ya no quiere ser parte de la dinámica, que también es válido. Yo siento que ese es otro aspecto que menos se habla. Si hablamos poco del tema de cuando a uno le toca ser el que rompe con la dinámica, creo que menos se habla de cuando uno es el que está del otro lado, que es como, están rompiendo conmigo. Y nuevamente es el entender que así como nosotros tenemos el derecho de evaluar nuestras amistades, decidir que ya no queremos seguir con ciertas dinámicas, otras personas también lo pueden hacer con nosotros mismos. Que me lleva a un punto muy importante que tiene que ver con el duelo. Y nuevamente, así como cuando hacemos la comparación en relaciones de pareja, después que ya hemos decidido mutuamente o no terminar una relación, pasamos un poco, o deberíamos atravesar ese periodo de duelo, ese periodo de la ausencia de esa persona con la que tenía esta dinámica, tenía esta relación, tuve todas estas experiencias y vivencias, y ya no es parte de mi vida, ya no es parte de mi rutina. Lo mismo ocurre con las amistades, y creo que es algo bastante sano y que debemos aprender a normalizar ese periodo de duelo, ese periodo de, ok, ya esta amistad que significaba tanto para mí, o yo tuve que tomar la decisión de alejarme, o alguien más tomó la decisión de alejarse de mí, el darme ese tiempo para procesar, para sanar, para salir adelante, para hacer como ese moving on. Y así como tampoco recomendaría con el tema de las relaciones de pareja, de que apenas terminó, bueno, ya senté para la próxima y ni pensé, ni procesé, ni nada. Lo mismo con las amistades. Obviamente aquí es un poquito diferente en el sentido de que normalmente uno no tiene un solo amigo y ya, como tradicionalmente es con las parejas, uno tiene diferentes grupos, y aquí de cierta forma sí ayuda el apoyarte en tus diferentes amistades, tus diferentes grupos, tus diferentes personas, pero siempre dándote ese espacio de procesar, para sanar y para seguir adelante. Y otro punto antes de terminar que quería traer a la mesa, que siento que también quizás no se habla tanto. A veces uno tiene este enfoque con el tema de las amistades, de cuando una amistad ya cumplió su curso, cumplió su propósito, ya entendimos que no todas las amistades son para siempre, desafortunadamente, algunas con el tiempo uno se va alejando y se acaban allí, algunas requieren más como ese proceso como de ruptura, de breakup, pero otra de las cosas que personalmente he sido testigo y me ha llegado a pasar y he llegado a experimentar es cuando hay ciertas personas que quizás en el momento de ese primer acercamiento, de ese conocerse, de empezar a entablar una dinámica, quizás no estaban en la misma página, quizás no era para ese momento, pero tiempo después llegan a reconectar y llegan a empezar a forjar una amistad desde otro lugar, con otra perspectiva, con otra mentalidad. Y siento que eso es algo muy bonito, a lo que también darle un espacio. Para mí, curiosamente, al principio de la pandemia, una de las cosas que yo pensaba en cuanto a amistad, y empecé a ser más consciente de ello a medida que fui hablando con nuevas personas con las que hice amistad, para mí el tema de la amistad era como que, mira, tengo las personas y las amigas o amigos en general que hice durante estos primeros años acá en los Estados Unidos, a través más que nada de la universidad, de los estudios, del posgrado. Entonces, como que esas son las amistades, tengo mi grupo, ya no necesito más. Y curiosamente, a través de la pandemia, a través de todos estos cambios, de todo este crecimiento personal, de todo este desarrollo, de transitar diferentes caminos, poco a poco muchas de esas amistades dejaron de ser, o al menos con la misma frecuencia e intensidad, y sin buscarlo orgánicamente empezaron a llegar nuevas personas a mi vida, algunas que
fue un corto periodo de tiempo, algunas que quizás se volvió más una dinámica de nos vemos cada tanto, pero otra de las cosas que trajo la pandemia también fue el reconectar con personas que había conocido en algún punto, quizás eran amistades más pasajeras o más de nos conocemos la cara porque nos juntamos en los mismos círculos, pero ahora coincidimos nuevamente y puede ser por tema emprendimiento, puede ser por tema creencias, puede ser por tema estamos en los mismos hobbies o los mismos intereses y empezamos a desarrollar una amistad que quizás había empezado antes como algo más ligero y pasajero, pero ahora tenemos estas bases en común, estos intereses en común. Y qué interesante verlo desde ese punto de no todas las amistades son lineales, no todas las amistades es desde que nos conocimos, esto funcionó, hicimos clic y pasamos el resto de la vida o el tiempo determinado en una amistad. A veces uno también debería darle espacio, o por lo menos a mí me ayudó en ese caso, a que hay amistades que quizás en su momento ni siquiera fue por tema de tuvimos una pelea o una discusión, sencillamente es como que no teníamos esa dinámica, no teníamos esa relación, pero eventualmente por diferentes razones de la vida volvimos a conectar y es ahora donde estamos construyendo esas bases, es ahora donde estamos construyendo esta nueva dinámica y qué maravilloso ha sido en ese sentido. Y para mí mucho tiene que ver con este grado de conciencia y entendimiento de quién soy yo como individuo y como persona y a raíz de eso, qué es lo que yo quiero atraer a mi vida, qué tipo de personas, qué tipo de intereses, qué tipo de creencias, qué tipo de cosas quiero yo ver reflejado en mi círculo que me brinden algo, que me aporten algo, pero que a su vez yo también les esté aportando y les esté brindando. También ha sido interesante cómo el desarrollar un mayor grado de conciencia personal y entender de que, ok, ya no busco tanto el tema cantidad, de tener la mayor cantidad de amistades, la mayor cantidad de personas a mi alrededor, sino, mira, mi grupo es más selecto, es más reducido, es más pequeño, no significa que no me pueda abrir a otro tipo de dinámicas de amistad que quizás no requieran tanta energía y tanto de mí, pero que puedan seguir siendo parte de uno de mis círculos de vida. Y es otra de las cosas en las que también he llegado a tomar conciencia y siento que de alguna forma he estado atrayendo. Esto va muy relacionado a mis intereses actuales, en donde yo me encuentro, en cuáles son mis prioridades, en cuáles son mis no negociables, pero también en cuanto a qué estoy buscando más de para tener en mi vida. Por lo menos con el tema del emprendimiento, una de las cosas que me di cuenta es que quería empezar a nutrirme y a rodearme más del tipo de no solo contenido e información que yo comparto, sino también de lo que es lo que yo brindo y lo que yo hago. Para mí mucho de lo que yo me venía rodeando en los primeros años que empecé con todo esto de las redes, era quizás más fashion bloggers, era quizás más creadores de contenido, gente que colaboraba con marcas, porque eso era lo que yo tenía disponible o era lo que yo veía que es como esto es lo que hay. Ya después cuando empiezo a ser un poquito más consciente de, ok, encontré o afiné un poco más mi propósito y lo que yo vengo a brindar como psicoterapeuta y mentora de emprendedores y creativos. Me quiero nutrir más de este tipo de información, quiero aprender más de este tipo de dinámica, quiero conectar más con el tema de bienestar, de salud mental, de poner límites, de tratarnos mejor, de ser nuestra prioridad. Y a medida que fui siendo más intencional y más consciente de ello, no solo empecé a de alguna forma atraer más de ello en la dinámica en los espacios digitales de más seguidores o más comunidad o más contenido allí, sino que siento que también he venido atrayendo a personas que traspasan de ser amigos digitales a vamos a hacer estas conexiones. Y quizás no con la expectativa de vamos a ser mejores amigos, pero para mí fue el entender de que me puedo abrir a estas nuevas dinámicas y no significa que automáticamente es este compromiso de ahora tengo que invertir todo este tiempo y energía, así como lo hago con los amigos de mi círculo cero. Pueden ser personas con las que nos llevamos bien, tenemos esta dinámica, colaboramos, tenemos intereses en común y vamos viendo a dónde va llevando. Pero siento que para mí un aspecto fundamental ha sido la apertura, ha sido el quizás de entrada no tengo que definir que estas amistades sean de tal o cual manera, sino es déjame abrirme a que diferentes personas y diferentes
miembros de mi comunidad puedan estar brindando diferentes aspectos que yo estoy buscando alimentar más mi vida con ello y a su vez que yo pueda devolverles lo mismo. Siento que ha sido algo maravilloso el seguir conectando con más personas, el seguir creciendo en la comunidad que tenemos actualmente y entender que de nuevo, una sola persona no tiene que cumplir con todos los roles y todas las dinámicas. Tú puedes tener diferentes grupos, que también me parece algo súper sano. Tú puedes tener tu círculo cero, que es como el que va para arriba y para abajo y para todo. Tú puedes tener tu gente con la que haces más networking, eventos, colaboraciones, más por el lado laboral. Tú puedes tener tu gente que sea netamente de nos juntamos para hacer esta actividad, este hobby, este deporte, etc. Pero es el cómo voy alimentando mis círculos y cómo me voy rodeando de las personas que tienen esas mismas creencias o esos mismos intereses o esas mismas dinámicas con las que podamos tener ese nivel de paz, de tranquilidad, de felicidad y no sencillamente tener la expectativa de que una sola persona o un solo grupo de personas tiene que cumplir con todas estas funciones y todas estas necesidades. Creo que ese sería un último punto o señal que nos dejaría, es el abrirnos a que dinámicas anteriores pueden volver y podemos reconectar de una mejor manera. Entender también cuál es nuestro rol en cuanto a las amistades en nuestra vida, no solamente en qué me brindas, qué me das, qué me aportas, sino cómo yo te lo estoy retribuyendo. Entender también cuando somos quienes estamos dando todo y entregando todo, pero no lo estamos recibiendo. Y lo más importante, y creo que lo más complicado, entender cuándo quizás una dinámica de amistad, una relación está llegando a su fin, sea de que tú tomes la iniciativa o dejes el paso de ser quien ponga fin a esa dinámica y que eso no te hace una mala persona y está bien, sucede, pero también cuando estás del otro lado, y aquí va un poco más la aceptación de cuando es otra persona quien decide ya no tenerte en su vida. Permitirnos también atravesar los procesos de duelo, de luto, de entender que ya esto no da para más, el entender también cuál fue el rol de esa persona, cuál fue tu rol en la dinámica y cómo salir adelante. Quizás también entender cuando pueda que nos estemos rodeando del mismo tipo de personas que realmente no es lo que queremos y qué estoy haciendo yo para atraer eso. Todo este tipo de consideraciones y dinámicas es algo que nos recomiendo evaluar cada tanto tiempo. Yo siento que este tema de las evaluaciones o las auditorías en nuestra vida no solo va para nuestras metas y nuestros objetivos y cómo estamos cuidando de nosotros, sino también del tipo de dinámicas y personas que dejamos entrar a nuestra vida, que nos aportan algo, que nos alimentan de algo y que a su vez nosotros devolvemos. Hacerlo un poco más equitativo, hacer estos cuestionamientos, entender que no hay una sola forma de llevar las amistades, entender que las rupturas de amistades son cosas que pasan y es normal y cómo navegarlo de la mejor forma posible, con aceptación, con entendimiento, con una comunicación clara y transparente. Así que espero no haber divagado mucho. La verdad siento que es un tema de que nos podemos extender y creo que podemos hacer hasta una serie de episodios solamente de la amistad. Nuevamente tengo otros episodios en conjunto de hace año y medio con otras podcasters y amigas hablando de este tema, pero tenía ganas de traerlo a la mesa en un nivel un poco más individual, un poco más desde mi perspectiva de donde yo estoy parada hoy en este momento presente y quién soy hoy y de quiénes busco rodearme, de quiénes busco acompañarme, de quiénes busco inspirarme y alimentarme y que a su vez yo también pueda devolverles lo mismo. Así que gracias nuevamente por acompañarme en otro episodio y nos estamos viendo o escuchando en una nueva edición de Esperando la Señal. Bye. Y esto fue Esperando la Señal, un podcast donde aprendemos semana a semana que a veces solo falta una señal para dar el primer paso. Nos vemos en un próximo episodio.